Estimados oyentes, quien les habla, Arnaldo Pérez Guato, Walter Tolaba, tiene el agrado de comunicarles que el tema de hoy será la inteligencia. Comenzamos en menos que canta un gallo. Se entiende por inteligencia una capacidad de adaptar la conciencia a las circunstancias y de aprender por experiencia. La adaptación a las circunstancias implica la resolución de los problemas planteados por estas circunstancias. Los hombres y los animales superiores dan señales inequívocas de poseer esta capacidad. William Stern dice que la inteligencia es la capacidad personal de adaptarse a nuevas situaciones con la más adecuada utilización de los recursos del pensamiento. La misión que incumbe a la inteligencia es atender las nuevas demandas que plantea la vida y debe realizarlo en forma tal que se haga un uso adecuado de los medios de pensamiento disponibles. Piaget afirma que la inteligencia es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, es ante todo comprender e inventar, y esto de situaciones nuevas, problemas nuevos, circunstancias nuevas, lo escucharemos reiteradamente. Si reservamos la palabra inteligencia para denotar la capacidad de realizar este conjunto de actividades, debemos admitir que es una capacidad propia del hombre y no puede ser atribuida a los animales superiores. En verdad resulta muy difícil establecer los límites que separan la capacidad cognitiva meramente sensible, material, de la intelectual. Pero es evidente que las realizaciones de la actividad intelectual humana superan en mucho las realizaciones de la capacidad cognitiva de los animales superiores. Aquí ocurre que, generalmente, cuando están hablando de inteligencia como razonamiento, los autores niegan que los animales tengan inteligencia. Pero inteligencia tal como acabamos de definir, si se acepta este concepto, se puede aceptar también que los animales tienen inteligencia, puesto que resuelven situaciones nuevas. Ya lo veremos al comparar inteligencia e instinto. Podemos definir entonces la inteligencia como aptitud de comprender las relaciones que existen entre los elementos de una situación y adaptarse a ésta a fin de realizar los fines propios. Durante largo tiempo se creyó que sólo la actividad conceptual y lógica del hombre, elaborada sobre la base del lenguaje, era inteligente, mientras que los otros comportamientos adaptativos eran resultado de la actividad instintiva. Pero desde principios del siglo XX se ha establecido de manera cierta la existencia de otras formas de inteligencia. No hay una especie de inteligencia de grado variable, sino probablemente varias clases de inteligencia que varían según los seres y las especies. El teniente coronel, el filósofo, el ingeniero, el artista y el comerciante tienen, es cierto, formas de inteligencia muy distintas. Por esto se ha propuesto, como por ejemplo Thorndike, distinguir al menos tres grandes tipos de inteligencia: la inteligencia abstracta o conceptual, caracterizada por la aptitud de utilizar el material verbal y simbólico; la inteligencia práctica, que prefiere lo concreto cuando hay que manipular objetos; y por último la inteligencia social, que implica la comprensión de los seres humanos y la facilidad de entenderse con ellos. Los niños y los débiles mentales tienen una inteligencia esencialmente práctica. Esta facultad de resolver problemas concretos se encuentra también en los animales superiores. Hasta época reciente se creía que la inteligencia era exclusiva de los seres humanos, mientras que los animales solo podían guiarse por sus instintos. Las tretas más extraordinarias de las bestias salvajes eran tenidas por comportamientos innatos que no requerían ninguna inteligencia. Gracias a los esfuerzos combinados de los etnólogos, de los psicosociólogos y de los psicólogos, esta creencia es rechazada en la actualidad. Se ha podido filmar, como lo ha hecho Rossip en su obra consagrada a los animales,
a un zorro hambriento que se fingía muerto para atraer a los cuervos y comérselos después. Asimismo, Langton dice que ciertos leones de Kenya, cazadores solitarios, empezaron a cazar en grupos, acosando a las piezas hasta un punto central donde las emboscaban. En suma, la inteligencia es el principal instrumento de adaptación que permite superar el instinto, comprender las relaciones existentes entre los elementos de una situación e inventar el medio de lograr los propios fines. El lenguaje sirve a la inteligencia, pero no siempre la refleja. El profesor Charles Spearman demostró, siguiendo una rigurosa pauta matemática, que las capacidades intelectuales de los seres humanos podían expresarse partiendo de dos factores. Uno general, factor G, es decir, la inteligencia común a todas las aptitudes, y otro específico, factor S, propio de las aptitudes consideradas particularmente. Según su bagaje hereditario, su historia personal y su medio, los individuos tienen diferentes formas y niveles de inteligencia que se pueden apreciar con exactitud merced al método de los test. Por lo visto hasta aquí existen entonces diferentes conceptos de distintos autores sobre lo que es una inteligencia, sobre el concepto de inteligencia. Heyman, en su Psicología de los Niños, dice: decimos que un hombre es inteligente cuando ha conseguido más deprisa y mejor que otros llegar a unos puntos de vista justos. Y Henry Bergson, en la entrega de premios del Liceo Voltaire, en 1902 dijo, según Mose Bastide: de un camarada que tiene memoria y frecuentes y agudas ideas y conversaciones agradables, no se tiene inconveniente en decir que es un camarada inteligente. Por su parte, también ha dicho Muschieli: el nervioso parece siempre más inteligente de lo que es, porque es más rápido en responder y más pronto en las reacciones, ya que se adapta casi instantáneamente. El sentimental siempre parece menos inteligente de lo que es, porque necesita un tiempo de reflexión, un tiempo de latencia y un esfuerzo para adaptarse. Es decir que, luego de toda esta diversidad, podemos repetir que, generalmente, la inteligencia es la facultad de comprender, esto es, de interpretar los signos y percibir las relaciones gracias a las cuales se explican, por la causa o por la razón, los hechos observados, así como la naturaleza de las cosas. Para la gran mayoría de los psicólogos, la inteligencia es aptitud para resolver los problemas nuevos, adoptando su experiencia y su saber a la situación concreta que se presenta. Es decir, como dice Sazo, a salirse airosamente de las dificultades encontradas al margen de los procedimientos aprendidos. Y como hemos insinuado, existe una inteligencia abstracta y una inteligencia concreta. La inteligencia abstracta comprende el antecedente de la experiencia, descubriendo en él un caso particular de un hecho general, o sea, abstracto, ya conocido y explicado, y una aplicación particular, una ley o un principio. Es la manera de comprender del sabio o del intelectual, es decir, que observando diversos hechos particulares, sacar un concepto general o una ley general. Por el contrario, la inteligencia concreta, sin desviarse en generalidades, comprende el antecedente de la experiencia gracias a otro antecedente particular y concreto como él. Es decir, que la inteligencia concreta es, en gran medida, la manera de comprender que precede en el hombre al ejercicio del pensamiento crítico. A él se reduce la inteligencia animal y la del bebé. Los animales, dice Biot, ni siquiera los más inteligentes pueden adivinar más de lo que les sugiere directamente su percepción. Parece que el animal ve nada más que el aquí y el ahora, y no hace abstracciones sobre su futuro, ni directamente sobre el pasado, ni saca relaciones abstractas. Lo más que puede hacer es comparar lo presente aquí y ahora. Por ejemplo, si el perro ve que la puerta se está por golpear porque hay un poco de viento,
puede apurar su paso para pasar antes que la puerta se cierre. Y respecto de inteligencia y razón, así como la razón es esencialmente discursiva, puesto que dice, por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, razonamiento que el niño alcanza a los 10 o 11 años, u otros razonamientos anteriores de inferencias inmediatas como quiero una muñeca porque mi hermana tiene una muñeca, etc., es una actividad propiamente discursiva, decimos. La inteligencia tiene una parte también intuitiva. Por ello, aun no aceptando en los animales la razón, se le reconoce generalmente cierta forma de inteligencia, una inteligencia concreta y en este sentido empírica que maneja los elementos que está viendo en el momento. Es difícil que un animal se ponga a decir todos los sanjuaninos son argentinos y todos los argentinos son sudamericanos, por lo tanto todos los sanjuaninos son argentinos. Finalmente, la inteligencia tiene que ver con el saber o la instrucción. Un individuo que sabe mucho tiene que ser algo inteligente. Se dice generalmente que puede haber un alumno traga que tiene datos en su cabeza y que no es inteligente, pero la función hace al órgano, y si el individuo ha inteligido mucho, tiene que ser algo inteligente. Es decir, que la instrucción, el saber, los conocimientos permiten la solución de unos problemas que son incapaces de solucionar los ignorantes, por otra parte. Así que el inteligente que organiza la adquisición de ese saber ejercita las capacidades naturales y de ahí un desarrollo funcional. Pero la estructura congénita de la inteligencia parece no sufrir variaciones. Es decir, que es compleja la inteligencia porque está relacionada con la cultura, con la educación, y tiene elementos interdisciplinarios y sociales, los cuales tienden a dar una definición general en su inserción. Veamos la diferencia entre instinto, hábito e inteligencia. Veremos la distinción entre instinto, hábito e inteligencia. El instinto es un comportamiento espontáneo, innato e invariable común a todos los individuos de una misma especie y que parece adaptado a un fin del que no tiene conciencia el sujeto. El pájaro, veremos, llegado a cierta madurez orgánica, construye su nido según una técnica particular de su especie. Su comportamiento parece inscripto en una estructura nerviosa. Las concepciones clásicas admitían que el instinto era inmutable. Hoy sabemos que es susceptible de modificaciones, por lo menos una ligera variabilidad. Cuanto más nos elevamos en la escala zoológica, más plásticas son las conductas y más influye en ellas el aprendizaje. Así, los castores hostigados por los cazadores renuncian a construir sus chozas y se esconden en madrigueras. En el hombre los comportamientos preformados son excepcionales. Acto de mamar, casi todas sus conductas son aprendidas. Incluso lo que llamamos instinto maternal está influido por las condiciones sociales. Y por otra parte podemos definir al hábito como disposición relativamente estable adquirida por la experiencia que se adquiere por la repetición frecuente. Así, el que se inicia en la práctica del boxeo empieza por reproducir fracción por fracción los movimientos que desea obtener globalmente. Lo mismo pasa con los kata de karate. Sin embargo, no es sólo la repetición la única condición. Se requiere además la madurez del organismo. Si un individuo o el que habla comienza un metódico entrenamiento diariamente a las 6 de la mañana para pelear contra el campeón mundial de los pesos pesados, es probable que no tenga éxito. Los hábitos nos enriquecen y nos empobrecen. Por un lado, significa economía de esfuerzo y enriquecimiento porque libera a la conciencia de gran número de tareas que hacemos automáticamente, como escribir a máquina, conducir vehículos, resolver cada vez más rápidamente ecuaciones diferenciales, etc. Pero implica un empobrecimiento al sumir al ser humano en una red de automatismos que son la expresión más cabal de rutina y estereotipado que pueden esclerosar la mente y el sentimiento.
Podemos intentar cifras diciendo que el 98%, para ser generosos decimos el 98 en vez del 99. El 98% de nuestros actos cotidianos son solo hábitos: respirar, caminar, encender un cigarrillo, preguntar al otro cómo le va, etc. Solamente cuando le cambiamos al compañero de oficina del saco o chaqueta que está en el perchero de la oficina, el encendedor del lugar, la billetera en otro lugar, le envolvemos la etiqueta del cigarrillo en el pañuelo y la pasamos a otro bolsillo, etc. Entonces, cuando él no puede encender el cigarrillo, entra la inteligencia a resolver la situación nueva. De lo contrario, toda su conducta para fumar está dada por el hábito. Y este 2% en que interviene la inteligencia, el 98% es saber vulgar, y podemos decir que solo el 2% es saber científico. Y si hacemos este 2 igual a 100, nos daremos cuenta que saber filosófico es un 2%, o bien 1%, y el 98% científico. Es decir, que los hábitos se arraigan mucho en el subconsciente, pero por eso no hay que reírse ni mofarse. Todos tenemos hábitos y todos caemos en la rutina. Así, cierta vez, un conductor de taxímetros se dirigía a una dirección comercial a comprar zapatos con descuento por intermedio del gremio. Cuando leyó el letrero de la esquina advirtió que iba de contramano, entonces dio la vuelta a la manzana y entró por la calle que correspondía. Solo en el momento de entrar en el negocio, como había una pequeña escalera, se dio cuenta de que iba a pie. Pues bien, las diferencias entre instinto, hábito e inteligencia son las siguientes. En primer lugar, el instinto es específico, el hábito es propio de cada individuo, lo mismo que la inteligencia, pero además la inteligencia está formada con el carácter más el temperamento de cada persona. Decimos que el instinto es específico porque lo tiene toda la especie. No puede ser el caso de que un individuo de la especie tenga un instinto y el otro no. Es decir, que una abeja fabrique miel y la otra se le antoje no hacerlo. O que el hornero haga su casita de barro y otro hornero diga: me voy a dedicar a ser mochilero, no me gusta el barro, y haga la casa de otra forma o ande con carpa. El hábito es propio de cada individuo y varía. Es decir, que no toda la especie humana tiene el mismo conjunto de hábitos. Hay individuos que andan en auto, otros en bicicleta, unos escriben a máquina, otros con lápiz. Y la inteligencia, como decimos, es propia de cada individuo, y hay, como hemos visto, inteligencia práctica, inteligencia para los entes abstractos, inteligencia más creativa. En segundo lugar, el instinto es innato, el hábito se aprende, y la inteligencia es innata en cuanto a lo temperamental, pero es desarrollable en cuanto a lo cultural. Decimos que el instinto es innato porque de nacimiento viene con la especie, aunque deba desarrollarse posteriormente como el instinto sexual, por ejemplo. En cambio, el hábito se adquiere, requiere un aprendizaje. Para aprender a escribir a máquina o tocar el piano, se requiere grabar ciertos movimientos, como hemos dicho, y por lo tanto la adquisición es importante. La inteligencia es innata, sí lo es, en lo temperamental, pero no en cuanto a lo personal, que depende de la educación. No está resuelto del todo si el gran genio hereda ese genio o se va formando, pero de todas maneras hay una base temperamental, fisiológica de la inteligencia. En tercer lugar, el instinto es fijo, no cambia, aunque se adapta a las circunstancias. El hábito es modificable y la inteligencia es desarrollable. El instinto es fijo, se creía antes que era inmodificable, pero se había observado desde antaño una ligera variabilidad en cuanto al comportamiento instintivo. Por ejemplo, el pájaro construía el gorrión, por ejemplo, del nido con ramitas pequeñitas. Luego se fabricaron hilos y utilizaba algunos hilos. Y cuando había hilos de plástico utilizó hilos de plástico. Es decir, que se adapta a las distintas circunstancias
pese a su fijeza el instinto. El hábito es modificable. El individuo escribe a máquina, con una máquina antigua adquiere otra moderna y luego con la computadora o con la máquina eléctrica modifica un poco su conducta y sigue escribiendo. La inteligencia es desarrollable, pero este desarrollo siempre va hacia un perfeccionamiento. En cuarto lugar, digamos que el instinto es especializado. Cada especie tiene su función, el hábito hace que cada individuo tenga su función y la inteligencia da a cada individuo su capacidad. Especializado en el caso del instinto porque cada especie tiene una función que resolver o una función para subsistir. Es decir, que si la abeja hace miel, todos los de la especie la harán, y si los individuos emigran como las golondrinas, esa especie tendrá esa función. En cambio, en el hábito, cada individuo tiene su función. Hay hábito del picapedrero hasta hábito del profesor de matemáticas que resuelve ecuaciones o las plantea por repetidas ya habitualmente. Cada individuo, en cambio, en la inteligencia, tiene su capacidad. Y desde luego que hay distintas capacidades y medibles todas ellas por los test de inteligencia. Quinto, el instinto es ciego, no conoce el fin. El perro o el gato sabe lo que hacen, pero no para qué lo hacen. Análogamente, la abeja puede llegar a lo más a saber que está fabricando miel, pero no para qué, ni para qué son sus movimientos. Por ejemplo, si desfondamos unas de las celdillas del panal, seguirá echando miel indefinidamente, porque no sabe que esa es la función específica, porque no conoce esa función específica. Análogamente, la araña de Folket no utiliza su presa aunque le sea ofrecida. Le pasamos por la boca una mosca a la araña de Folket y ésta no la toma. Solamente cuando percibe su vibración en la tela, baja y recién la toma. Es decir, que el ser humano induce de aquí que el animal no conoce el fin, es decir, no sabe para qué hace las cosas. El hábito conoce los medios, el individuo conoce la palanca de cambio, el teclado de la máquina de escribir, y no se preocupa mucho por los fines. La inteligencia, en cambio, conoce el fin y conoce los medios. De allí la inventiva. A veces se propone inventar una máquina para tal cosa, conoce el fin y tiene que buscar los medios, o inventar los medios. Otras veces encuentra los medios y propone cierto fin. En sexto lugar, el instinto corresponde al psiquismo inferior, el hábito al inferior y superior y la inteligencia al psiquismo superior. Desde luego que el instinto pertenece al psiquismo inferior porque instinto tienen los animales más inferiores en la escala zoológica. Donde se ve más claro el estudio del instinto o donde se aprovecha para estudiarlo es en los animales inferiores, como termitas, gusanos, etc. En cambio, el hábito está en el psiquismo superior y luego pasa al inferior. Y la inteligencia, desde luego, es algo superior, está en el psiquismo superior porque es privativo del hombre y porque es el único que tiene inteligencia en el sentido abstractivo o en el sentido de razonamiento. El instinto tiene un ritmo temporal, madura en la misma época para toda la especie. El hábito tiene un tiempo propio para cada individuo y la inteligencia, lo que puede tener de temporal, va a la memoria. En efecto, en el hábito hay un tiempo para cada individuo. Uno escribe más rápido, otro más despacio, uno conduce más rápido el auto, otro más despacio. En cambio, el ritmo temporal que está en el instinto es para toda la especie y en la misma época. Es decir, que esa maduración súbita debe darse al iniciar la vida, en el medio, al final, etc. En octavo lugar, el instinto es independiente de la memoria. Con la memoria no se perfecciona, no hay ningún tipo de aprendizaje. El hábito está coordinado con la memoria, pero con la memoria que hemos visto se llama memoria hábito y no la memoria psicológica propiamente dicha. Es decir, que cantar una canción
que se repite todos los días, entra en la memoria hábito y puede cantarse sin reparar en lo más mínimo en el sentido de la letra de dicha canción. En cambio, la inteligencia tiene que ver con la memoria psicológica propiamente dicha, es decir, con la memoria que se refiere a nuestra historia personal. Y el instinto es perfecto, no se equivoca. El hábito es perfectible, se va perfeccionando. Y la inteligencia, desde luego, se perfecciona. Perfecto acá, en el caso del instinto, quiere decir que no se equivoca. Milenios y milenios hace que la abeja está haciendo su celdilla en forma hexagonal y no puede venir un buen día una y decir, me ha salido un pentágono, voy a hacer esta celdilla de nuevo. Desde la primera a la última sale igual. Desde la primera casita que hace el hornero hasta la última salen siempre iguales. No puede salir la puerta más chica por la cual no pueda penetrar en ella y tener que hacerla de nuevo. Es decir que en ese sentido se usa el adjetivo perfecto para el instinto porque no se equivoca. El hábito, en cambio, es perfectible. Se perfecciona mediante la repetición móvil, física y psíquica. En cambio, la inteligencia siempre se va perfeccionando en un sentido. El instinto tiene una naturaleza biopsíquica, el hábito tiene una naturaleza físico, motriz y psíquica, y la inteligencia una naturaleza psicológica. Pero esto ya se está haciendo plomo, así que para terminar digamos que el hábito es automático o tiende a hacerse automático, el instinto es automático y la inteligencia nunca es automática. Si el instinto evoluciona, se destruye. Si el hábito evoluciona, cambia, y si la inteligencia evoluciona, se perfecciona. El instinto no tiene libertad. El perro ha nacido para ser fiel, y nunca puede venir un perro y decir, a este amo me parece que le voy a dar poca bolilla. Es decir, el instinto no tiene libertad de elegir. El zángano nació para ser zángano, y la abeja no puede dedicarse a ser fiaca, sino que nació para trabajar igual que la hormiga. En cambio, la libertad del hábito es una libertad limitada, porque está constreñida al movimiento mecánico del hábito, y la libertad de la inteligencia es ilimitada. Es decir que hay en el instinto un empobrecimiento, en el hábito también un empobrecimiento, pero tiene un enriquecimiento, y siempre en la inteligencia existe un enriquecimiento de la vida espiritual. Empobrecimiento en el instinto porque ya está determinado lo que hay que hacer. Empobrecimiento en el hábito porque nos sume en la rutina, pero a su vez enriquecimiento porque esa rutina nos puede ayudar a descubrir otras cosas. Por ejemplo, el pianista, cuando está avesado en la clave de fa, ya puede avanzar en su interpretación. Cuando el individuo está avesado en la escritura máquina, puede avanzar en su creación y a lo mejor se le pierden menos pensamientos dada la velocidad que tiene en el teclado electrónico. Y como decimos, en la inteligencia hay siempre un enriquecimiento de la vida espiritual. Todo esto nos recuerda que un individuo a quien no fallaban las neuronas, es decir, que un individuo que era inteligente, se llamaba Santiago Ramón y Cajal, un gran histólogo aragonés, que como decimos le funcionaban bien las neuronas. Pese a que nació el 1 de mayo de 1852, era un trabajador incansable con el microscopio, hijo de Justo Ramón y Casaús y de Antonia Cajal, vio la luz en Petilla de Aragón, pequeña aldea de Navarra. Desde pequeño era retraído, amaba mucho a los animales y coleccionó muchos pájaros. Realizó muchos experimentos sobre centros nerviosos de vertebrados e invertebrados. Murió en 1934. En el año 1918, durante una discusión en la Real Academia de Medicina, dijo el doctor Simonena: lo mejor para la gripe son las naranjas. Ramón y Cajal, dirigiéndose al que estaba al lado, dijo: lo que nos interesa saber es qué es mejor contra la gripe y no para la gripe. Cuando le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906,
que compartió con Golgi, lo aclamaban por todas partes con entusiasmo. El médico, o mejor el licenciado en medicina, exclamó: «Y pensar que yo elegí la menos popular de todas las ciencias». Cuando era chico, cierta vez Ramón y Cajal inventó un cañón con ayuda de otros pequeñuelos. Ahuecó un tronco, lo forró con alambres, le puso piedras y fierros y fabricó pólvora. El cañonazo fue estrepitoso e hizo volar el portón del frente. La policía no tardó en descubrir quién era el culpable y fue a la cárcel. El padre lo dejó allí unos días para ver si se le pasaban las locas ideas de inventor. Se recibió de médico a los 21 años, pero esa profesión no le llamaba la atención hasta que cayó en sus manos un telescopio. Esa fue su pasión. Observaba glóbulos rojos y él observaba de todo. Quería dedicarse a la bacteriología, pero era muy caro, pues tenía que disponer de toda clase de animales en su casa. Fue una suerte para la fisiología entonces que se dedicara con colorantes a observar células nerviosas. Y todo esto nos recuerda que Guérin, médico del Vaticano, auscultaba nada menos que a su santidad Pío IX y le dijo: «Me guardaré muy bien de decir que he apoyado mi cabeza sobre vuestro pecho. Les conozco. Me cortarían las orejas para hacer una reliquia». Es que hay distintas clases de creyentes, como los hay que no creen en nada. Así el padre Lacordaire, considerado el más grande orador sagrado del siglo XIX, escuchaba a un viajante ateo que decía: «Es absurdo creer en cosas que la razón no puede comprender». El padre Lacordaire le dijo: «¿Comprende usted que el fuego funda la manteca y que endurezca los huevos? ¿No son dos efectos contrarios originados por las mismas causas?» «Sí», contestó el individuo. Y Lacordaire replicó: «¿Y entonces por qué cree usted en la tortilla?» Existía hace muchos años ya en Estocolmo una compañía telemática que informaba al afiliado dónde se encontraba, esto es, en qué punto de la ciudad se encontraba, y la información iba directamente al tablero de su automóvil. Cierta vez el presidente de la compañía fue el que se perdió a medianoche por la ciudad, por los oscuros callejones de la ciudad, y entonces pidió informes a la central. «Informen dónde estoy». Luego de unos silbidos y trabajo de transistores salió la respuesta de la computadora diciendo: «En su coche». Es que la computadora está programada lógicamente, esto es, para mantener una lógica en su lenguaje, y a veces ocurre que esto no es tenido en cuenta por quien la utiliza. Ello se ve más claro en la IA, o sea, I mayúscula A mayúscula, es decir, el estudio de la inteligencia artificial. En ella es famoso ya el test de Turing. El matemático inglés Alan Turing propuso una experiencia sencilla. Uno se coloca en un living room con dos terminales, es decir, dos pantallitas similares a las de un televisor chico. Dos computadoras son manejadas desde dos cuartos que dan a ese living y se conectan con dichas pantallitas. Una es una auténtica computadora y la otra pantalla es manejada por un ser humano desde la otra parte. Es decir, a una le contesta la computadora y a otra le contesta una persona, o sea, el cerebro humano. Si resulta imposible determinar cuál es la computadora, entonces, según Turing, dicha máquina es inteligente. Pero hasta el presente no se ha podido construir una computadora así, porque las prolongaciones de las neuronas en el humano tienen un no sé qué que le permite abreviar y contestar no a lo que se le pregunta, sino a lo que uno intuye que quiere saber en la pregunta. Y por ello siempre el hombre ha estado preocupado por el cerebro electrónico o por la inteligencia artificial en comparación con la inteligencia humana.
Y con el afán de humanizar un poco a ese cerebro electrónico es que ha inventado el término software. Pero el exceso de información a veces puede atentar contra la libertad de información. Y ello ha ocurrido con los virus, que así como existen virus que atacan al cerebro humano, hay otros que atacan al cerebro electrónico, pero siempre al software y nunca al hardware. En cambio, cuando el virus ataca al cerebro humano, parece que atacase al hardware. Y cuando la locura, cuya base o cuya etiología no se puede determinar, lo ataca, ese sería un ataque al software. De todas maneras, el ejemplo del virus siempre tiene sus riesgos, pero el virus de la computadora no ataca al papel ni a la máquina, o sea que no se trata de un bicho, sino de algo abstracto, de un significado. Técnicamente el virus yace, reiteramos, en el software y no en el hardware. Con el consiguiente peligro podríamos presentar otro ejemplo. Si soy un funcionario corrupto y sé que dentro de 15 días más o menos se va a destapar la olla de todos mis chanchullos, puedo quizá enviar infinidad de avisos por radio y televisión invitando a cualquier persona que conozca un caso de corrupción que se presente en el juzgado tal o cual. Se formaría una montaña tal de expedientes que el mío o los míos pueden pasar inadvertidos. Algo así pasa con los virus, pero no se trata de un bicho, sino de algo abstracto, es decir, de un significado. Técnicamente el virus yace en el software y no en el hardware. El software constituye un conjunto de instrucciones y programas necesarios para la elaboración de datos. Es una creación para humanizar un poco el cerebro electrónico. Viene de soft, blando, es decir, que es algo espiritual, para hacer a la máquina más viva, no tan dura como el hard, o sea, el hard que compone hardware. Piénsese que el hardware sería la hoja de esos expedientes que se amontonan en el juzgado y el software el significado o lo que dice el expediente. El hardware es el conjunto de dispositivos electrónicos que constituyen el sistema de la máquina para la elaboración de datos. Piénsese, por ejemplo, reiteramos, en el papel del expediente. El software es inmaterial, o sea, inespacial, abstracto, temporal. Dijimos, un significado. El hardware es material, está en el espacio, y es temporal. Es el soporte concreto de ese significado. Más sencillamente, pero más arriesgadamente en el ejemplo, si desapareciese la especie humana de la corteza terrestre, aunque sigan funcionando algunas computadoras y teletipos, no hay más software. Quedan solo hojas y máquinas y ya no hay nadie en el mundo que pueda leer esos significados. En la era victoriana se creía que cuanto más pesado y grande era el cerebro, tanto mayor era la inteligencia. La gente estaba encantada con las mediciones del cerebro de personas famosas. Por ejemplo, los cerebros del novelista William Makepeace y Tackerin y del estadista alemán Otto von Bismarck pesaron entre 1.658 y 1.907 gramos, respectivamente. Sin embargo, las mediciones del peso cerebral en la autopsia no significan nada, ya que después de la muerte el peso de este órgano aumenta como consecuencia del edema, acumulación de agua en los tejidos. Y así también en el siglo XVIII nació otra teoría que hoy tiene solamente interés histórico, llamada frenología, que se debe a Franz Joseph Gall, nacido en 1758 en Alemania. Es decir, que desde el principio y hasta mediados del siglo XIX se creyó que el estudio de las protuberancias óseas del cráneo de una persona
revelaba sus talentos y también su carácter. Y este análisis, como dijimos, de la psique humana se llamó frenología y su creador fue el médico austríaco Franz Joseph Gall. Darwin y muchos otros hombres de ciencia se interesaron en las teorías de Gall e incluso la reina Victoria hizo que un frenólogo examinara a sus hijos para indagar sus probabilidades de éxito posterior. También la reina Ana, pero Napoleón dijo que esta era una burda creación germánica. Después de examinar el cráneo de delincuentes, lunáticos y ciudadanos normales, Gall dividió el cerebro en 37 regiones. Asignó rasgos claves del carácter como la firmeza, la autoestima y el amor paterno a la parte superior, y la reserva y la cautela a un lado del cráneo. Gall sustentaba la teoría de que las protuberancias craneales reflejaban el crecimiento y por lo tanto el mayor desarrollo de diversas partes del cerebro. Sin embargo, la creencia de que se podía leer en alguien como en un libro con base en los contornos craneales provenía de un grave error de anatomía que sólo más tarde saldría a luz. El error de Gall fue creer que el crecimiento cerebral moldeaba al cráneo y que, de tal suerte, los contornos de éste revelaban las facultades mentales. Hoy se sabe que entre el cráneo y el cerebro está el espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo. Este líquido sirve de acoginamiento al cerebro y lo protege del contacto con el cráneo. El cerebro sí tiene regiones que regulan diversas funciones, pero no son las del sistema frenológico de Gall. El descubrimiento del líquido cefalorraquídeo por parte del médico francés François Magendie ocurrió en 1828, el mismo año en que murió Gall, pero ni eso detuvo el apoyo a la teoría básica de la frenología. Todavía en 1907 se inventó un frenómetro eléctrico para medir las protuberancias craneales, pero Gall tuvo enemigos en su patria y luego se trasladó a París, donde hizo otras publicaciones en torno de su frenología. De todas maneras, como decimos, la frenología tiene hoy solamente un valor de una curiosidad o un valor histórico. Pero cuando Gall estuvo en París, refiere Guérard, fue a visitar un manicomio. Le pusieron de guía un demente que razonaba bastante bien. A él le pareció un sabio y observó la forma de su cabeza. Entonces le preguntó por qué se daba esa forma de cabeza de acuerdo con su frenología en una persona que parecía tan normal y sin embargo podía estar dentro del manicomio. Esto no debe maravillaros, contestó el loco, porque esta no es mi cabeza. Es una cabeza que me han puesto después que fui condenado por la revolución y pasé por la guillotina. Otro sujeto al cual funcionaban bien las neuronas fue Antonio Cánovas del Castillo. Insigne hombre de Estado y literato español, nació en Málaga el 8 de febrero de 1828 y murió asesinado por el anarquista italiano Miguel Angiolillo, quien le disparó 3 tiros de revólver que le ocasionaron la muerte inmediata. Antes de caer exclamó: «Dios mío, ¡viva España!». No solo era magistral en el arte de improvisar, sino también sobresalía por sus contestaciones ingeniosas y a veces con humor. Y parece que tenía conciencia de que en el mundo hay tontos e inteligentes, pero le molestaban mucho los tontos. La tontería es un crimen, digan lo que digan los tontos, afirmaba, y añadía: el peor suplicio que puede haber en el infierno es, para un hombre inteligente, que 2 tontos lo llevasen siempre del brazo y que tuviera que oírles por toda una eternidad. Una dama que sabía que Cánovas era malagueño le preguntó si era cierto que en Málaga eran todos muy inteligentes. Cánovas, que estaba al lado del marqués de Salamanca, que también era malagueño, le contestó: «Vaya si son inteligentes. Fíjese cómo lo serán que a mí
y a éste nos echaron de allí porque nos tenían por tontos. En otra ocasión otra dama le preguntó cómo se podría hacer para evitar la calumnia. Muy fácil, contestó. Hacer todo cuanto nos atribuyen. Su ingenio era a veces picaresco. Una vez una duquesa lo invitó, estando ausente el esposo de ella. Llegando al comedor le dio el brazo a la dama. Esta, indicando la silla destinada a su marido, le dijo: «Esta noche, señor presidente, va usted a ocupar el puesto de mi esposo». «¿Hasta qué hora, duquesa?», preguntó él, inclinándose respetuosamente. Fue presidente del Consejo de Ministros español de 1875 al 79 y de 1879 al 81. En un baile en cierta embajada, varias señoras se acercaron a Cánovas del Castillo cuando éste conversaba con la embajadora para hacerle una petición. La embajadora dijo: «No debe molestarlo con tanta petición». «Señora», contestó Cánovas, «a mí no me molestan las mujeres por lo que me piden, sino por lo que me niegan». ¿Dónde está el pensamiento, o qué es pensar? Cuando pienso en un transatlántico, aquí en mi pequeña oficina, lo imagino, pero esa inmensa figura que imagino y recuerdo, ¿dónde está? ¿O cómo está entre las neuronas? Ese misterio sigue sin comprenderse, pero se está acercando mucho a él. Si logra develarse, será un cambio tan revolucionario en el estudio del cerebro que no tendrá comparación en la historia, ni de la ciencia, ni de la humanidad. Los más grandes inventos del hombre, la escritura, la rueda, el número, la imprenta, quedarán pequeñitos frente a este colosal develamiento. Así es probable también que este otro gran avance no llegue de golpe, pero con los esfuerzos que se están haciendo por develar el comportamiento de la inteligencia, el siglo XXI presenciará cosas que maravillarán en todo sentido. Mientras tanto, y por otra parte, el cerebro humano queda dentro del concepto de caja negra y probablemente nunca saldrá de allí porque siempre quedará un fondo último de comportamiento que no será previsible, dada su libertad o creatividad. Como se sabe, el concepto de caja negra surge por analogía de la caja negra que llevan los aviones en la trompa con un grabador que registra todos los mensajes. Cuando el avión se cae, se pasa la cinta para ver qué ocurrió en los instantes postreros. Y allí que la caja debe estar bien cerrada, sellada y aislada para que ni el fuego, ni el agua, ni los golpes la perturben. Ese hermetismo hace que se compare con el concepto de caja negra, que ya no es una caja, sino, como decimos, un concepto. Es una construcción de la inteligencia. Es toda información herméticamente cerrada. Se sabe que entra información y sale, pero no se sabe bien cómo se cocina allí adentro. Así, el cerebro, o sea, el funcionamiento de la inteligencia por una parte, es una hermosa caja negra. Se sabe, por ejemplo, que si se le enseña a hablar a un chico durante cierto tiempo, tiene que aprender. Cómo aprende y cómo asocia no se sabe muy bien. Se le enseñan unas cuantas palabras y un buen día nos sorprende con una asociación o un chiste que nos deja boquiabiertos. Es que el cerebro humano tiene además creatividad, cosa que por ahora lo diferencia del cerebro electrónico. Hay poesías y música hechas a máquina, pero es otro tipo de creación. El mundo está lleno de cajas negras y por lo tanto está lleno de imponderables. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, es seguro que el siglo XXI se encontrará con una revolución, o al menos un gran avance en el enigma de qué es pensar. Seguramente se tendrá mucho más claro el problema de cómo se comunica el pensamiento en el interior y entre neurona y neurona. Cuando se avance por esa vía, quizás se pueda localizar un complejo de inferioridad o un complejo de Edipo, y es posible que se lo extirpe de las células cerebrales o se lo barra con unos comprimidos. Si resulta así, los primeros que van a quedar desocupados son los psicólogos, y van a seguir existiendo los brujos y parapsicólogos. Así como se sabe que desde hace más de un siglo en la fascia se sigue la ley de Ribot, esto es, desaparecen de la memoria primero los sustantivos propios, luego los comunes y finalmente los verbos,
y esto se cumple aunque las lesiones cerebrales sean distintas en dos sujetos o aunque las células sean atacadas en un orden distinto. Así nosotros vaticinamos de aquí que en la limpieza del cerebro por medicación se cumplirá que los últimos serán los primeros. Las ansiedades últimamente adquiridas o los edipos y la timidez que sean culturales serán más fáciles de erradicar que lo que viene de la vida intrauterina o de los primeros años. Y lo terriblemente difícil de extirpar o barrer va a ser lo que proviene de los ancestros. Con una buena medicación podrá sacarse una timidez, pero en cambio va a costar más eliminar la envidia, que es un sentimiento o pasión más ancestral y primitiva en el género humano. Tantos millones de años ha habido envidiosos que ello ya puede estar, además del cerebro, en la transmisión genética, luego de haberse adquirido. Así, cuando el hombre progrese en el conocimiento del cerebro y de la inteligencia y fabrique las computadoras a su imagen y semejanza, va a tener robots envidiosos, y el ama de casa va a sorprender a la mucama robot espiándola por el agujerito de la llave. Pero en modo alguno conviene tener cerebros electrónicos similares a los humanos, pues entonces ya las generaciones avanzadas de computadoras serían líderes políticos o jueces sobornables, lo cual es un desatino. Y si no es todo materia, si hay fluidos espirituales, cuando se exciten los colorantes en el laboratorio, ese pequeñito destello de luz que emite la neurona será como una predicción de la luz del espíritu, que siempre está presta a iluminar los grandes misterios. Y mientras la humanidad se dé tiempo para la creación, podrá elevar la vista a las cumbres celestiales del arte. Así, aunque aparezca en el monitor el nacimiento de nuestras imágenes sensibles, aunque se vean allí nuestras turbaciones y nuestros apaciguamientos, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras cóleras y nuestras piedades, aunque se exploten 1000 nuevas posibilidades del cerebro y la inteligencia multiplique su agudeza, siempre tendremos la posibilidad de elegir las palabras o la melodía que deje sentir la queja melancólica del alma atormentada o que cante la dicha del viento entre la inmensa pradera. Una sola estrofa podrá ser el resumen de todo un viaje por la selva o por el mar, y el pensamiento valioso y el sentimiento amoroso continuarán constituyendo la base de la comunicación entre los seres libres. Respecto de las Olimpiadas Matemáticas, cuando la fuente del mensaje resuelve no emitir solo estupideces, reconforta ver cómo el destino del mensaje, en este caso la juventud, recibe lo valioso con entusiasmo. Pero todavía hay que agregar un impuesto a la estulticia, pues el comunicador, máxime si es femenino, al entrevistar a los jóvenes ganadores de las contiendas matemáticas, parece que se siente obligada invariablemente a decir, tal vez para aumentar la femineidad: una ciencia que, le confieso, chicos, nunca me fue simpática en el colegio, etcétera, etcétera, y va a las felicitaciones. Y sin embargo se está refiriendo a la más antigua, la más bella, la más profunda y la más filosófica de las ciencias, la matemática. Por suerte siempre se dieron estos torneos y difusión. Hubo a fines del primer milenio un papa matemático, Silvestre II, el monje Guelbert de Aurillac. Vivió 100 años, del 903 al 1003. Rehabilitó esta disciplina en el mundo cristiano al publicar un ábaco y dar reglas para operar con el nuevo sistema de numeración, porque los árabes habían introducido el cero. Y cuando Fibonacci, 1180-1240, apodo de Leonardo de Pisa, regresó de África a su país con su famoso Liber Abaci para difundir el sistema decimal, fue sometido a una prueba pública. En presencia del emperador II, tuvo que resolver una serie de problemas que le presentó un tal Juan de Palermo. También una polémica se trenzó entre Ludovico Ferrari y Niccolò Tartaglia, en una discusión que terminó
en un encuentro presenciado por mucho público frente a la iglesia de Santa María de Giordano, que hoy no existe, en Milán, el 10 de agosto de 1548. Entre Tartaglia y Cardano hubo una enojosa cuestión por la paternidad de la invención de la resolvente de la ecuación general de tercer grado. Fue una polémica parecida a la de Leibniz y Newton por la invención del cálculo infinitesimal. En ambos casos hubo disputas o discusiones públicas para tratar de dirimir el pleito, y los desafíos matemáticos de Tartaglia a veces semejaban a los problemas que hoy se le coloca a los chicos en las Olimpiadas Matemáticas. Por ejemplo, encontrar un número que al añadirle su cubo resulte 5. O bien otro problemita: dos hombres han ganado conjuntamente 100 ducados y quieren repartirlos de manera que al uno le toque la raíz cúbica de la parte que le toca al otro. ¿Cómo deben hacerlo? A los jóvenes se les prueba el razonamiento en las Olimpiadas Matemáticas así. Por ejemplo, en un país mítico los políticos siempre mienten y los no políticos siempre dicen la verdad. Un extranjero se encuentra con 3 nativos y pregunta al primero de ellos si es político. Este responde. El segundo nativo informa entonces que el primer nativo negó ser político, pero el tercero afirma que los otros 2 son realmente políticos. Se pregunta cuántos de estos 3 nativos eran políticos, y el resultado es el tercero. Repetimos, en un país mítico, los políticos siempre mienten, y no hay ningún tipo de alusión en esto, y los no políticos siempre dicen la verdad. Un extranjero se encuentra con 3 nativos y pregunta al primero, le pregunta si es político, y éste responde, y ahí termina la consigna del test, responde, y ahí hay punto. Quiere decir que a lo mejor el individuo dijo, vea, yo le voy a decir, él respondió, y el segundo nativo dice, acaba de decir que no es político, y el tercero dice, estos 2 cosas son políticos. Con eso hay que saber cuántos de estos 3 nativos eran políticos, y la respuesta es el tercero. Ello nos recuerda que un ingeniero de una planta industrial, a un ingeniero le plantearon sus colegas en la fábrica lo siguiente: un sujeto telefonea a Buenos Aires a los gritos. ¿Quién escucha primero dichos gritos? ¿El que está en la capital federal o un obrero que oye directamente esa voz a 30 metros en la otra punta del galpón? Razonó correctamente comparando las velocidades del sonido y de la electricidad y contestó, pero cuando llegó a su casa se le ocurrió plantearle el problema a su esposa, mujer dedicada a sus quehaceres. Ella respondió en el acto, el de Buenos Aires, naturalmente, hombre. El ingeniero boquiabierto añadió, ¿y cómo lo sabes? Y si en Buenos Aires el reloj está 1 hora adelantado, tiene que escuchar antes. Pero volviendo a la cuestión, ¿deben entonces competir los estudiantes entre sí? ¿Ello da lugar a la emulación y a la perfección, o más bien provoca envidia y otros aspectos de la competencia? ¿Es bueno competir? ¿Debe darse la bandera al traga? Es decir, que el traga abanderado tradicional debe seguir en pie, o el abanderado debe ser el más simpático, o el más bueno, o el mejor compañero. Tal vez deba haber, según opinan algunos, un cierto estímulo para el individuo durito de entendedera que a fuerza de estudio logra el mejor promedio. Pero llegar a veces al mejor promedio hay una cuestión aleatoria, porque a veces existen o existían hace medio siglo profesores que en el primer bimestre o trimestre no ponían más que 7. Entonces, ¿cómo queda la cuestión? Esto nos recuerda que en un establecimiento secundario llegó un inspector y, hablando de promedios, objetó:
Estaban en época de exámenes y dijo: ¿por qué le han puesto un 11 a este chico si el reglamento dice que se debe calificar de 0 a 10? Y el presidente del tribunal examinador respondió: es que acaba de responder una pregunta que nosotros no sabíamos. En fin, ¿a quién debe darse la bandera? ¿Al traga? ¿Al mejor promedio? ¿Al más simpático? ¿Al que eligen los compañeros? Pelota en el aire. La cuestión está planteada. El alumno que es durito de entendederas y mediante esfuerzo llega a abanderado merece alguna admiración. Se trata de un caso de compensación adleriana. Según Alfred Adler, uno de los pilares del psicoanálisis, Napoleón Bonaparte buscó la gloria para hacer olvidar su pequeña estatura. Demóstenes se convirtió en célebre orador después de haber dominado la tartamudez. Y esta sobrecompensación también tiene ejemplos en el deporte. Vilma Rudolph, apodada la Gacela Negra, llegó a campeona olímpica en 1960 en las pruebas de 100 y 200 metros llanos. Hasta entonces fue la única atleta que trajo 3 medallas de oro de las Olimpiadas. Había vencido la poliomielitis, que él había tenido hundida en un sillón de ruedas 3 años. Pero esta compensación puede ejercerse en distintos sentidos y entre ellos estaría el ejemplo del traga. Pero respecto de la emulación o de la competición entre los alumnos, digamos antes que los griegos eran partidarios de los concursos. Los vencedores de las Olimpiadas fueron cantados por poetas de la talla de un Píndaro y sus nombres grabados en letras de oro. Y como en el certamen se leían versos, en esa competencia la humanidad debe obras inmortales de Sófocles y Eurípides. Asimismo, para Cicerón, el honor alimenta las artes. Respecto de si los chicos deben competir con las notas por el cuadro de honor o para llevar la bandera, las opiniones están divididas. La lógica de Port-Royal afirmaba que estas competencias son fuente de vanidad y orgullo. Muchos docentes de nuestro medio están en contra de elegir el abanderado por promedio de calificaciones. El único caso que no había acomodo y se sumaba y se restaba, dividiendo las notas, y ahora pretenden elegirlo a dedo, manifestaba un tutor en reunión de padres. Pero una profesora le hizo notar que a veces se pone 10 por hábito al alumno que ya es famoso por su contracción al estudio. Veamos qué opinan los educacionistas. Rousseau, en la segunda parte del Emilio, expresa: es extraño que para educar a los niños no hayamos imaginado otro instrumento para guiarlos que la emulación, los celos, la vanidad, la codicia y el abyecto temor, todas las pasiones más peligrosas para fermentar y las más propicias para corromper el alma, incluso antes de que el cuerpo esté formado. Y en sus fragmentos no admite para Emilio ni siquiera carreras, nada de rivales, agrega. Bernardino de Saint-Pierre, el autor de Pablo y Virginia, opina también que esta competencia hace perseguir no el bien, sino la satisfacción egoísta. La Bruyère, al contrario, sostiene que la envidia y la competición actúan sobre el mismo objetivo, pero que la emulación es un sentimiento voluntario, arrojado y sincero, y en cambio la envidia es involuntaria, violenta e inconfesable. Así que la emulación puede llevar más arriba del que se admira, mientras que la envidia nunca puede llevar a la altura del envidiado y por eso se lo difama. Boutroux expresa que hoy parece que quieren adiestrar al chico para que diga que no quiere el honor, aunque luche por él y desee el honor en secreto. El inglés Thomas
En su hermoso libro La educación de los sentimientos, defiende la competencia. Dice: es para la vida y no para el claustro para lo que preparamos al niño. Sin la emulación el curso puede caer en la indiferencia y el entorpecimiento y ser aventajado por el más débil. Los peligros de la competición no bastan para condenarla. La sensibilidad, la inteligencia y la voluntad hacen más atractiva la lucha. Eugene Fromentin, en su Dominique, llama la atención sobre los riesgos que surgirán más tarde como consecuencia de estas competiciones. Análogamente, R. Hubbard, en su Pedagogía, dice: los beneficios de un régimen escolar fundado enteramente en la emulación son discutibles en su totalidad, pero sus perjuicios no lo son, ya están. Otros se muestran eclécticos o dubitativos, como E. Mounier en su tratado sobre el carácter, afirmando que es peligroso alentar demasiado la competencia, pero que es utópico querer eliminarla. O como D. Ansiu, quien afirma que los chicos en la pandilla, cuando dicen «¿a que no haces esto?», ya contribuyen a la afirmación de sí mismos. Stone y Church, en su libro Niñez y Adolescencia, subrayan que al niño estadounidense se le enseña una ética parecida a la cristiana, esto es, caridad, amor al prójimo, altruismo, humildad, y por otro lado, en la ética comercial del país se le exige agresividad, competitividad, engaño con la publicidad, pero no se definen en torno del problema. Nuestra opinión es que deben dejarse algunos Oscar para el más simpático, para el mejor compañero, el mejor deportista, pero ¿por qué no para el más estudioso o para el pobre chico que es duro de entendederas y se esfuerza por obtener un buen promedio? La estructura de la inteligencia viene al caso respecto del traga abanderado o de las consideraciones que hemos hecho sobre él, porque la estructura congénita de la inteligencia parece no sufrir variaciones con el conocer, pero la instrucción, esto es, el saber, el hecho de tener muchos conocimientos, influye sobre la inteligencia porque permite la solución de muchos problemas que no son capaces de solucionar los ignorantes. Por eso un clásico como Guillaume dice en su manual de psicología que la inteligencia es sobre todo una aptitud para sacar partido del saber. Quiere decir que es excesivamente tajante y fuera de lugar esa escisión que hacemos entre alumno traga y alumno inteligente. Es cierto que hay algunos inteligentes y vagos y otros tragas que son duritos, pero con mucha voluntad se esfuerzan por sacar buenas notas. Pero allí todo el esfuerzo lo realiza, como decimos, la voluntad y la memoria. Sin embargo, un alumno muy inteligente es uno que intelige, y al inteligir se conoce, y al conocer mucho se intelige mucho. Cuando Getzels y Jackson compararon en 1962 un grupo de niños altamente creativos con otro grupo altamente inteligente, es decir, de elevado coeficiente intelectual, encontraron una muestra interesante de rasgos distintivos, a saber, los de elevado coeficiente intelectual preferían los rasgos personales que implicaban el éxito ante los adultos y el favor ante los maestros. En la elección de tareas, los niños creativos eran mucho más difusos y anticonvencionales. Elegían el aventurero, el inventor, el explorador. En cambio, el 75% de los niños de alto coeficiente intelectual preferían estas 5 profesiones convencionales: medicina, abogacía, docencia, ingeniería y ciencias.
y los padres de los niños altamente creativos demostraron ser más seguros y menos profesionales que los padres de los niños de alto coeficiente intelectual. Se preocupaban menos por la normalidad de las prácticas de sus hijos y ejercían menos presión para que sobresalieran en la escuela. En resumen, la familia de los niños altamente creativos no estaban centradas en los niños o íntimamente unidas con ellos. Admitían una buena cantidad de libertad individual y aceptaban ciertos riesgos. Cuando hace Quan, un ex gobernador de Formosa en China nacionalista, se inscribió en una universidad de Estados Unidos, lo sometieron a una entrevista. El propio rector de la universidad tenía por costumbre examinar, esto es, entrevistar a uno por uno de los postulantes. Cuando vio al chinito lampiño y joven, tenía 21 años, le dijo: ¿por qué en vez de estudiar no busca su porvenir en un buen empleo? Quan contestó: no hay porvenir en ningún empleo. El porvenir está en el que desempeña el empleo. Pero no obstante, el rector insistió, y como los asiáticos no eran bien quistos en Estados Unidos, preguntó: pero usted solo tiene 21 años, me parece que le falta madurez. Juzgar la madurez por la edad es en sí una falta de madurez, repuso el chino, y el rector firmó la admisión sin más trámite. Obviamente en este proceder se trataba de un rector inteligente o un buen docente. La evaluación debe consistir en descubrir el oro o el diamante en la piedra por más bruta que ésta se presente. Sic, aunque ésta parezca bruta. Cuando la perla pasa inadvertida, la culpa será del que tenía que evaluarla, esto es, del docente. Y son muchas las perlas que pudieron haberse perdido por falla de los maestros. Eran pésimos en matemáticas según el dictamen de sus maestros, Benjamin Franklin, Pablo Picasso y dos de los pilares del psicoanálisis, Alfred Adler y Carl Gustav Jung. Fueron expulsados de la escuela Albert Einstein, Edgar Allan Poe, el poeta Schelling y Röntgen, el de los rayos. Era el último de su clase Tomás Alva Edison. Era soñador y no atendía Paul Gauguin. Torpe e inepto, siempre según el dictamen del maestro, Jaime Watt, inventor de la máquina de vapor. Y era de mente lenta Albert Einstein. Cuando Jorge Guillermo Federico Hegel se graduó en Tubinga, obtuvo un dictamen del tribunal examinador que hacía constar que Hegel era un hombre dotado de conducta excelente, muy aplicado en teología y en filología, pero sin capacidad filosófica. Y por eso los exámenes existieron casi siempre. Es una de las prácticas pedagógicas más antiguas. Los chinos, hacia el año 2000 antes de Jesucristo, seleccionaban los funcionarios públicos por un sistema definido de exámenes. Nosotros todavía lo designamos a dedo. También lo utilizaban el sistema los griegos y los romanos. Los primeros cristianos tuvieron exámenes en sus pruebas catequísticas. Cierta vez en Alemania, un estudiante se aprestaba a rendir farmacología y se encontraba nervioso debido a la fama que tenía el profesor por lo severo que era con sus discípulos. Por fin le tocó comparecer ante el tribunal examinador y describió bien un tipo de enfermedad que le presentaron. Luego indicó el remedio correspondiente. Cuando el presidente, el severo profesor, le preguntó qué cantidad debía administrar de la droga, el alumno respondió 2 cucharadas. Luego salió, y mientras estaba en el pasillo esperando el resultado, reflexionó y cayó en la cuenta que 2 cucharadas era mucho. Obviamente se había confundido por los nervios. Abrió intempestivamente la puerta del aula y casi gritando dijo: «Señor profesor, me he equivocado.
El paciente debe tomar solo 2 gotas. Lo siento, dijo el profesor tajantemente. El paciente ya ha muerto. Es anecdótico, pero hay que reconocer que según investigaciones hechas también en Alemania en 1977, las pequeñas células cerebrales sufren a veces un bloqueo en el momento de exponer, y al rato, es decir, cuando el estudiante se tranquiliza, aparecen todas las respuestas con claridad. Y desgraciadamente esto puede ocurrir aun cuando se haya estudiado perfectamente la materia. La función del docente en estos casos es evaluar lo que el discípulo sabe y no tratar de que se equivoque. Se oye a menudo a los discípulos que están por pasar a rendir, o sea, cuando están en capilla, efectuar especulaciones. Si me toca estoy bien, pero si me agarra el tal, estoy perdido. También se escucha: fulano nunca pone más que 7. Ayer puso una pila de 4. Otro exclama: soy libre y sutano aplaza a todos los libres. Pero ¿quién puede ser tan dueño de la ley que, en forma absoluta, legisle que ningún alumno puede rendir libre su materia y lo aplace a priori? Si considera que su materia no puede hacerse libre, debe plantearlo ante el Consejo y modificar el plan de promoción. Pero si no respetamos las leyes, volvemos al estado primitivo. Aunque estos pobres antepasados, cuando no tenían la rueda ni el fuego, tampoco tenían el 0, así que tal vez hubiesen sido menos injustos. En Alemania Federal, si un alumno es reprobado en un examen debido a un gran momento de nerviosidad que le hizo olvidar todo lo que tenía que decir, espera al profesor a la salida y le explica que él en efecto a la materia la sabe, pero que no ha contestado debido a un trastorno emocional momentáneo. En esos casos el profesor lo lleva al pizarrón o quizás seguirá conversando con él por la calle e irá planteándole preguntas muy sencillas primero y luego cada vez más profundas, y si llega a comprobar que efectivamente el alumno conoce la materia, vuelve al aula y modifica la nota del acta por otra de aprobado, sin que nadie venga a pedirle cuentas de tal proceder. ¿Cómo vamos a competir con esos países si se tira a veces por la borda un esfuerzo de titanes? Todo el esfuerzo de miles de estudiantes que un domingo como el que se avecina desde la madrugada están estudiando sin perder minuto porque tienen una prueba vital al día siguiente, depende todo esto en parte de varios factores aleatorios, los cuales por desgracia hay que agregar a veces la mala voluntad de quien tiene que evaluarlos. Dicha mala voluntad puede llegar a matar una auténtica vocación, y eso es lo más triste. Además se da pie para que los jóvenes repitan frases de rebeldía, vayan a los medios de difusión y hagan cuestión por los exámenes y sus resultados. Es menester desterrar el orgullo vacío y comenzar por exaltar los méritos de los discípulos cuando tales méritos son notables. Nada hay más bello que la sinceridad, y cuando el alumno note que su maestro abre su corazón y se muestra leal, será leal y sincero él también, y habrá desaparecido el mal momento. Será un auténtico diálogo esa difícil función de juzgar y evaluar. El examen existe porque el que fabricó al hombre no permitió que pueda abrirse su cerebro y comprobar la exacta medida de lo que sabe. Pero ¿qué docente tiene la perfecta ecuanimidad para establecer la diferencia que existe entre un 7 y un 8? Todos los especialistas en la materia consideran misión imposible la evaluación subjetiva exacta. Solo resta, pues, tratar de ser lo menos imperfectos posible y buscar el ideal de justicia, desterrando burlas y preguntas tramposas, esto es, ceñirse a la sentencia de Shakespeare que dice: sé leal para contigo mismo y serás tan justo y bueno para con los demás como la noche necesariamente sigue al día.